Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué alegría encontrarnos. Muchas gracias por su puntualidad. Y bueno, me encantaría que nos fuéramos saludando, saber quiénes están llegando. Y bueno, pues aquí estamos en nuestra emisión número 20 de la ñapa. De verdad que es una alegría muy grande llegar a este punto. Puede ser poco, 20 parece poco, pero realmente para mí es un gran camino, es un gran esfuerzo mío y de todos. Gracias, Diana, qué rico tenerte aquí. Por ahí debe estar mi amiga Emilianita también, que la invité, que le dije que por aquí la esperaba. Marta Cecilia, Jorge, gracias por estar. Keylor, qué alegría. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues hoy la invitación es primero que todo a celebrar, a dar gracias por estos 20 misiones de la ñapa. Y gracias porque no es solo la ñapa. Yo quiero recordar la historia de cómo nació esto, para quienes no me conocen, porque sé que también esto ha ido rotando por muchas partes. Yo soy Judith Bautista, poeta, escritora, terapeuta, sacerdote de la RCWP, Roman Catholic Women Priest, y de la Iglesia Antigua de las Américas aquí en Colombia. E igualmente desde la tradición ancestral, me considero como abuela grillo o niña colibrí, que somos las mujeres que ejercemos una labor de sanación, de elevación a partir del canto, a partir de la palabra, y esto es la ñapa. La ñapa nació con una amiga que por aquí debe estar llegando, que un día me escribió un mensaje y me dijo: Judith, ya sé lo que necesito pedirte algo y es muy importante. Y necesito pedirte que me envíes poemas tuyos, pero leídos por ti, grabados por ti. Quiero escuchar tu poesía de tu voz. Si puedes, una diaria. Ya antes otras personas me habían pedido: Judith, mándanos poesía. Judith, ¿por qué no haces algo? Mira que que empezó esta cuarentena y tú con tus cosas de cuerpo, pero yo como que no entendía muy bien qué podía hacer yo a través de estos medios. Realmente no soy de la era análoga y todo esto digital me cargaba mucho. Sin embargo, fue tan contundente el pedido de mi amiga que le dije: listo, te voy a empezar a mandar un poema diario. Y fue lo que empecé a hacer. Empecé a mandar poemas a mis amigos, amigas. Si hay alguien al que no le esté llegando los poemas, yo los estoy mandando por WhatsApp. Algunos los coloco aquí, entonces también me pueden escribir: Judith, yo no estoy en tu lista, por favor, méteme. Y con mucho gusto empecé a enviar poesía, lecturas, hasta que llegó un punto en que me pidieron algunos temas específicos que no se podían tratar por teléfono, por WhatsApp, y surge la ñapa, surge un espacio de reflexión acerca de la espiritualidad en tiempos de incertidumbre. Todos los videos han sido grabados, están aquí, están en YouTube. Yo les agradezco muchísimo a todos los que me han seguido, me han escuchado, me han escrito, me han dado sugerencias sobre este espacio, porque este espacio realmente yo lo concibo como una construcción colectiva. Somos todos y todas quienes estamos construyendo este espacio, no solamente en la medida que me piden temas, sino que todo esto que yo construyo, pues forma parte de lo que yo he recibido también de mis maestros. Hoy, precisamente voy a rendir homenaje a un gran maestro
del cual guardo un enorme y un hermoso recuerdo, que fue Gustavo Baena. Entonces, pues yo les pedí que trajeran su copa de vino o su bebida. Yo hoy quise traer una copa de vino, porque realmente para mí esto, gracias al pedido de esta amiga y gracias a ustedes, mis amigos y amigas que están ahí, que me escuchan, que me reciben, que comparten estos videos, que ponen likes, sea acá o sea en YouTube, me están ayudando a cumplir mi misión. Finalmente, después de muchos años de estar haciendo muchas cosas, la divinidad me permite estar aquí, estar compartiendo una trayectoria de 53 años, que es lo que tengo. Entonces, de verdad, brindo por ustedes y brindo especialmente por todos aquellos que han hecho posible que yo esté acá. Y hoy lo que quiero que celebremos es precisamente eso, todo lo que ha hecho posible que tú y yo estemos hoy acá. Todo lo que tú has vivido, todo lo que has hecho, todo lo que has sufrido, todas las veces que te has caído para llegar a este preciso momento y estar viva, estar vivo, estar haciendo lo que estás haciendo, sea lo que sea, que seguramente confío en que estás haciendo lo que te hace feliz, lo que te realiza. Y si te hace feliz a ti, te realiza a ti, seguramente realiza y hace feliz a los que tienes a tu alrededor. Entonces, muchas gracias, brindo por todos ustedes y también por mí. Y bueno, pasando a nuestro tema de hoy, también fruto de una estudiante mía que ha seguido mi ñapa, gracias, que ha seguido mi ñapa y que me pidió este tema, me escribió y me pidió, mira, yo quiero que tú que nos hables de esto, porque parece que en este tiempo de confinamiento también a muchas personas se les han despertado muchos contenidos internos y uno de ellos es la culpa. Y yo no puedo hablar de la culpa sin el pecado. ¿Por qué? Porque todo el concepto de culpa que tenemos está construido para muchos de nosotros, quienes hemos tenido una educación desde el punto de vista cristiano, sea que hayamos optado o no por esa creencia o por esas prácticas, tenemos muy por allá en el fondo de la cabeza el tema del pecado. Y por eso para mí están muy juntos y quisiera trabajarlos juntos. Y también por eso empecé como empecé. Y te voy a invitar a que respires un momento, a que tomes aire. Una de las cosas que hemos usado en las ñapas para aprender diferentes cosas ha sido la respiración. La respiración es lo básico y es la gran maestra que tenemos. Entonces te voy a invitar a que tomes bastante aire, que infles tus pulmones hoy, en este día, aquí, todo lo que puedas, hagas 2, 3, 4 respiraciones profundas, como tomando toda tu historia, todo lo que ha hecho que tú estés hoy acá. Todas las caídas, todos los esfuerzos. Yo no conozco los esfuerzos de ustedes, quizá de algunos sí, pero de otros no, pero sí conozco los míos. Conozco todos los esfuerzos que Judith ha sorteado para llegar acá y celebro haber llegado acá. No me quedé en el camino y celebro que todos ustedes, quienes me están acompañando hoy, tampoco se quedaron en el camino, están hoy aquí con problemas, con dificultades, con sueños, con alegrías, como sea, estamos aquí. Y si estamos aquí, tenemos miles de oportunidades de continuar construyendo, de continuar creando. Y quiero partir de acá, de respirar la alegría de haber llegado hasta acá. Y gracias por los mensajes, porque veo que estamos conectados y celebrando de corazón el hecho de estar vivos, el hecho de estar y de estar aquí hoy, tal cual estamos. La culpa, el pecado,
nos ponen en el terreno del error, nos ponen en el terreno del fracaso y por supuesto nos ponen en el terreno de algunas ideas religiosas que escuchamos en catequesis, que escuchamos en la radio, quienes asistimos a iglesias quizá hemos escuchado más. Yo he sido una mujer de iglesia. Mi camino ha sido, como decía mi amigo Sergio el otro día, una aventura religiosa. He transitado por muchos grupos espirituales, entre ellos grupos eclesiales, y he escuchado mucho, a veces demasiado, sobre la culpa, sobre el pecado. Y es un terreno tormentoso porque además, cuando entramos en el terreno del error, entramos también en el terreno de la educación, en el terreno de preescolar, primaria, bachillerato, universidad, para quienes tienen especializaciones, maestrías, doctorados. Yo tengo los 7, en donde nos han calificado el error, nos han deslegitimado la posibilidad de errar, la posibilidad de equivocarnos. Yo recuerdo hace algunos años hice un curso sobre educación financiera y con el grupo con el que estábamos teníamos que hacer una exposición y la exposición tenía que ver con el manejo de emociones y decidimos que íbamos a hacer una tarjeta, como un carnet, que era como, así como el permiso de conducción. Entonces le entregamos a todos los compañeros el permiso para equivocarse. Es decir, todos tienen el permiso de equivocarse en este grupo. Y hace poco que vi unas fotos en Facebook me di cuenta que lo han continuado y eso es una gran alegría. Y aquí yo te invito a que si de pronto te sirve, hagas el ejercicio. Coja un pedazo de cartulina, lo recortas, le pones tu foto y pones este carnet, le da a tal y tal persona con identificación tal, el permiso de equivocarse. Y si te equivocas y alguien te dice algo, lo sacas en la calle y dices, qué pena, pero a mí me dieron permiso de equivocarme. Cuando entramos en ese terreno, nos vemos con un montón de cosas que hemos aprendido. Y yo quisiera devolverme en la historia. Cuando uno sabe la historia, sabe a qué atenerse, sabe, de dónde es que viene eso, y sabe responder y sabe decir, no, yo no como cuento, yo ya sé de dónde viene esa palabra. La palabra pecado se ha asociado a algunas palabras hebreas, griegas en la Biblia, entonces yo aquí las tengo. La primera palabra que se asocia con el pecado es la palabra hatá, que significaba en ese tiempo no alcanzar la meta, errar en el tiro, como los arqueros, tiré pum y no di en el centro, ese era hatá. Pero hay otra palabra hebrea que es el pesaj, que significa rebelión, desobediencia. Desobediencia en la Biblia aparece como desobediencia a Dios, pero era una palabra usada también en el hebreo antiguo para indicar rebelión, quienes se rebelaban a los reyes, quienes desobedecían las normas, y en la Biblia fue acuñada como quien desobedece y se rebela ante los planes divinos, ante el plan de Dios. Luego vamos a profundizar un poquito más en esto. Luego viene la palabra griega, amartía, que tiene mucho que ver con la primera palabra hebrea, que es fallar, no dar en el blanco, no dar en el tino preciso que se requería. Luego, en el latín encontramos las palabras pedo, pédico, que tienen que ver con los pies, por eso de ahí viene la palabra pie, y se refería a tropezar, a dar trastabilladas en el camino, o también se refería a un pie torcido, a un pie que no estaba bien ubicado y por lo tanto la persona, digamos, como a la cojera, por ejemplo. La cojera, que el pie no cae bien en el piso y genera que la persona no camine, digamos, como caminan todas las personas que tienen los pies rectos, por decirlo de alguna manera.
Y hay otra palabra también hebrea que era el abón. El abón en el hebreo era el estado de la persona que ha transgredido. Me importa mucho este término porque lo vamos a trabajar ahorita. El abón era, después de que yo caigo, después de que yo me rebelo, quedo abón, es decir, quedo pecador, quedo torcido, quedo, y de ahí viene la palabra iniquidad. En la Biblia, la palabra iniquidad tiene que ver con estar doblado, estar torcido. Eh, Cuando me refiero a esto, no me refiero a que quede maltrecho, sino que doy por normal lo torcido. Esto en nuestro contexto se llamaría corrupción. Dar por correcto lo incorrecto. Dar por recto lo torcido. Eso sería el abón si lo traemos aquí a nuestro contexto. ¿Por qué me parece importante que conozcamos esto? Porque de ahí vienen las experiencias que tenemos nosotros y de ahí vienen los discursos de las iglesias. La palabra hatá, que es la primera que cité, tenía dos connotaciones. Una esta de errar en el blanco, de no dar, pero tenía otra que era ofrenda o pago. ¿Qué quiere decir esto? Que en el pueblo del Antiguo Testamento no se separaba el error del pago por el error. Y aquí es donde voy a traer a mi profesor, Gustavo Baena, mi profesor de Biblia, uno de los mejores profesores que he tenido, mi profesor de Antiguo Testamento. Él nos decía que inicialmente el hatá se refería al pago. Es decir, usted se equivocó, usted le atribuimos una culpa, o sea, era la pena impuesta, no era el error en sí, sino la pena por haberte equivocado. El peso de la pena que incluía en el Antiguo Testamento pagos. ¿Qué tenías que pagar? Tenías que ir a sacrificar una tórtola, tenías que ir a sacrificar un buey, tenías que ir a sacrificar una oveja, y esos sacrificios no era que tú cogías tu oveja de tu casa, era que tú tenías que ir a comprar la oveja al templo, porque el templo a la vez era el expendio de los elementos que tú necesitabas para hacer tu ofrenda de expiación, lo que se llama expiar tu culpa, era pagar por tu culpa a través de un ritual, pues que por supuesto era pago. Y de ahí viene también una relación entre la culpa y la deuda, que espero que el tiempo nos dé para trabajarla el día de hoy, y si no, como siempre, creamos una segunda emisión y continuamos trabajando estos temas. De tal manera que aprendimos que el error tiene una pena, una culpa, un castigo, y además crecimos castigados. Cada vez que nos equivocábamos, casi todos venimos de culturas en las que el error era respondido con el castigo. A eso es a lo que se le llamaba originalmente pecado. Y luego nos dicen, o sea, el pecado no era el error cometido, el pecado era la condena, la culpa o la inculpación. Es decir, usted tiene, para que usted se le perdone ese error, entonces usted tiene que hacer esto, o tiene que pagar esto, entregar esto. En el antiguo Israel, esos pagos siempre eran en especie. Esto de las confesiones y del pedir perdón no existía en el Antiguo Testamento, porque los errores no eran errores morales, eran errores éticos. O sea, eran errores éticos y económicos. O sea, tú mataste al hijo de tal, entonces tu familia tiene que entregar a alguien para resarcir. Era mano por mano, pie por pie, y era un tema material. O sea, por un error que tú cometiste, se le cayó la vaca al vecino, entonces tú tienes que reponerle la vaca. O sea, no era un tema moral, era un tema de equilibrar las cargas éticas, económicas. El tema moral empezó mucho después.
¿Cuándo empezó el tema moral? Eh, cuando ya el cristianismo, ya esto fue después en el cristianismo, cuando la moralidad empezó a generarse, todos unos temas de moralidad que incluyeron formas de relacionamiento como el Antiguo Testamento, el robar, el matar, todos esos eran errores en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se incluyen otros, que es aprovecharse de los demás, aprovecharse sexualmente, lo que era el abuso sexual era considerado una afrenta importante también ya en el Nuevo Testamento, y más que en el Nuevo Testamento, en el cristianismo posterior. Hay una cosa que a mí me encanta y es que le dicen a uno, Jesús vino a quitar el pecado. Y entonces yo me voy a la clase con mi profe y yo digo, wow, Jesús no vino a quitar los errores. Jesús lo que hizo fue quitarte el peso de tus errores, quitarte la culpa, o sea, quitarte el abón, el peso que te encorva, que te paraliza. Eso es, el Evangelio es eso, el Evangelio no es quitar el error, porque es que vinimos aquí a aprender y no hay forma de aprender sin equivocarse. ¿Quién de ustedes aprendió a montar en bicicleta sin más de 3 o 4 caídas? ¿Quién de ustedes aprendió a nadar sin pasar agua más de una vez? ¿Quién de ustedes aprendió a amar sin equivocarse en las formas de amar? Nadie. O sea, todos estamos aquí aprendiendo. Jesús lo que viene a decir, y yo lo digo desde mi experiencia y desde lo que aprendí con mi profe, es que el Evangelio no se trata de que no te equivoques. El Evangelio se trata de que no eches encima de que te equivocas, no eches sobre ti el peso de tus errores. Al contrario, que puedas tomar tus errores en mano y caminar, crecer. Y ahí es donde viene el tema de la culpa. La culpa para mí tiene dos connotaciones. Una primera, que es esa capacidad intrínseca, perfecto. Si escucho, olvido. Si veo, entiendo. Pero si hago, aprendo. Total. Esto es, yo recuerdo cuando yo era niña, a veces a mí me gustaba jugar con las cositas y un día me puse a jugar con una cosa de la luz y mi mamá me dijo, me regañó, me dijo, no, pero no sé, no recuerdo ni qué me dijo. Y yo, pues mami, pues déjeme que me coja la corriente, así aprendo. Y volviendo a la culpa, tiene dos acepciones que a mí me gustan mucho. La primera es esa capacidad auténtica, real y profunda que tenemos los seres humanos de revisar nuestra propia vida y de reconocer nuestros errores. O sea, la culpa tiene una partecita que más que culpa es conciencia, que es la capacidad que tengo yo de decir, brutos, la embarré. Ay, yo le dije a esta persona una cosa y no era por ahí. Yo le llegué tarde a esa persona, yo hubiera podido levantarme temprano. Digamos que los hubieras no aplican en muchas partes, pero para aprender sí aplican. Es decir, esa capacidad que tenemos nosotros de darnos cuenta de si las acciones que realizamos fueron oportunas para quién, oportunas para mí. Si es algo que me hace daño y me di cuenta, uy, cuántas veces una vez una chica que me consultó me dice, yo escogí a este muchacho como mi novio pensando que ese era y no era. Y yo le dije, no, escogiste al que era para darte cuenta que tenías que aprender a escoger mejor. O sea, el que llegó, ese era el perfecto para darte cuenta que estabas eligiendo mal. O sea, todo lo que elegimos, incluso si es equivocado, tiene un valor para nosotros, para nuestra vida. Y lo que yo llamo conciencia, en vez de culpa, quito la palabra culpa, lo llamo conciencia, lo llamo arrepentimiento. Es legítimo arrepentirse.
Es legítimo decir, lo hice, no, lo que tenía en mente no era lo que era. Keylor nos recuerda la parábola del hijo pródigo en la Biblia, el chino calavera que va y dilapida la herencia y luego dice, brutos, yo esto que hice no estaba bien. Esa es una capacidad hermosa que tenemos los seres humanos. Y yo te invito a que revises esa capacidad hermosa que tú tienes, porque también hemos estado en una cultura, la cultura actual es una cultura que está en dicotomía. Por un lado, quienes fortalecen la idea del pecado y el pecado y el pecado y siguen espichando y deslegitimando las equivocaciones, pero por otro lado hay un movimiento facilista, de que, como la culpa no existe, como todo es aprendizaje, como todo, ay, no, pues sigamos bien, y nos quitan la capacidad de discernir. Esta cultura no nos enseña a discernir qué me conviene, qué le conviene a mi vecino, qué le conviene a mi amiga, qué le conviene a mi hermana, qué le conviene a mis hijos o a mis hijas. Esta actitud que yo voy a realizar le conviene a las personas, lo que hemos hablado de espiritualidad en las emisiones anteriores. Esta actitud es bella, es buena, es pertinente. Nos han robado esa posibilidad y yo lo que quiero aquí es recuperar esa posibilidad. No le llamemos culpa, llamémosle responsabilidad, llamémosle arrepentimiento y llamémosle conciencia. La capacidad de tomar tus errores en mano y hacerte cargo, porque entonces no nos hacemos cargo o porque no, o porque como nos dijeron que Jesús ya nos quitaba la culpa y los errores, entonces pues ya yo no me hago cargo, entonces voy y me confieso y ya creo que ya con eso, y no soy capaz de ir a pedirle perdón a la persona, no soy capaz de reconocer mis errores. Hay también en el Evangelio unas palabras de Jesús que son muy contundentes. Y dice, si al ir a dejar tu ofrenda ante el altar, recuerdas que hay alguien que tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, devuélvete a reconciliarte con tu hermano y cuando ya estés reconciliado con tu hermano, regresas a dar tu ofrenda. Nótese, no dice si tú hiciste algo. Nótese si tu hermano tiene algo contra ti. Es posible que nosotros no hayamos querido hacer daño. Es posible que nosotros eh, no hayamos deseado hacer esa acción. Es posible que no hayamos tenido la intención de dañar, pero si dañamos y hay alguien que tiene ese reclamo en su corazón, vale la pena hacer un ejercicio, aunque yo no sea consciente. Oye, mira, no soy consciente, no me di cuenta de que esta palabra tuya, o ni siquiera recuerdo, porque a veces nos pasa eso. Alguien dice, uy, es que ese día que tú dijiste tal cosa, y yo, bruto, yo ni me acuerdo de ese día, ni no me acuerdo de haber dicho eso. Pero aunque no me acuerde, si tú lo recuerdas de esa manera y se te lo hice entender así, discúlpame, no fue mi intención, pero reparo, tomo lo que me pertenece, tomo mi error, no sobre los hombros, no en forma de culpa, no en forma de pecado, no en forma de peso, pero sí en forma de creatividad, de crecimiento, de continuar el camino hacia adelante, de creer en la posibilidad de algo nuevo conmigo. Pero por otro lado también está la culpa aprendida, la culpa que nos enseñaron en la catequesis, la culpa que nos enseñaron de pronto en la familia, que para mí es una visión distorsionada de nosotros mismos. Si tú eres una persona que carga muchas culpas, yo te invito a que revises cuáles de estas culpas tienen que ver con reconocer errores que has cometido y que ahora te los sacas de encima y empiezas a caminar. Te sacudes y dices, sí, yo cometí este error, pero gracias a ese error, volvemos al inicio, estoy aquí, parada, viva, aprendí, crecí y ya en este punto soy capaz de no cometer ese mismo error. Cometeré otros, gracias a Dios, pero ese por lo menos no. A menos que
a menos que necesite repetirlo, o a menos que yo no haya desarrollado la conciencia que me permita analizar, comprender y mejorar. ¿A qué se deben estas visiones distorsionadas de nosotros mismos? A la experiencia de aprendizaje, a la experiencia de educación. Hay gente que viene a mi consulta y por lo general cuando encuentro este puntico de la culpa, yo le pregunto, le digo, ¿cuándo fue que aprendiste o te enseñaron que no eras suficiente? ¿Cuándo aprendiste o te enseñaron que como eras no estaba bien, que algo te faltaba, que no eras idóneo? Porque en ese momento te cargaste la culpa de no ser lo que otros esperaban de ti. Un profesor que no dibujabas como esperaba o no cantabas como esperaba, un tío, una tía, mamá, papá, etcétera. Esto lo digo no para que ahora vayamos a reclamar a nuestros padres, porque hacemos exactamente lo mismo. Vamos y botamos un costal de basura a personas que ya no existen, porque ese papá o esa mamá que cometió el error hace 20, 30 años, ya no existen, ahora es otra persona. Yo misma, alguien viene y me reclama algo que hice hace 20 años, yo ya no soy la misma. Claro, puedo asumir y decir, uy, brutos, hace 20 años, claro, si tengo la conciencia voy y lo hago, pero realmente es una conciencia de ir hacia atrás porque ya cambié. Entonces, más que echarle la culpa a esa persona, es devolverle. Ay, yo le digo a la gente, bueno, ahora piensa en tu mamá que te regañó, que te dijo que no eras útil, y vas a ir a devolverle mentalmente esas palabras. Oye, mami, yo te comí cuento, yo te creí que yo era inútil y me quedé con la culpa de ser inútil. Ahora te devuelvo eso, porque ahora comprendo que no es cierto. Yo una vez recuerdo mucho un retiro que yo hice, que yo medio lo facilitaba, pero también lo tomaba, y caí en cuenta de un montón de cosas que me había llenado mi vida familiar y mi vida eclesial, y estuve como una hora golpeando el piso y diciendo, no era cierto, no era cierto, no era cierto, no era cierto. Así que date el permiso de reconocer cosas que creíste que no eran ciertas. No era cierto que no eras idóneo, no era cierto que no eras suficiente. Si necesitas, si necesitas ayuda, hay muy buenas terapias que ayudan a esto, que te permiten soltar eso. No era cierto. Y mi niña, mi niño de 5, 4 años lo creyó. ¿Por qué? Pues porque era un niño, una niña de 5 años, que antes de pensar que los adultos están equivocados, lo primero que hace es pensar que él o ella es el que está equivocado. Y entonces cargamos la deuda de que mi papá quería un niño y yo nací niña. Cargamos la deuda de que mi papá era médico y quería que yo fuera médico y yo no quise ser médico, sino músico. ¿Qué sé yo? Conozco mujeres que trabajan y cargan la deuda de no poder estar más tiempo con sus hijos y se cargan de esa deuda. Entonces, en lugar de cargar, hay rituales también. En principio, puedes empezar a escribir todas tus deudas o todas tus vergüenzas. ¿Qué te avergüenza? Me avergüenza no ser la chica mona ojiazul de 90, 60, 90, porque es que también crecimos con esa idea de que las mujeres teníamos que tener un cierto estándar para ser quienes éramos. Y tenemos que empezar a deconstruir todo eso que nos dijeron, todo eso que nos creímos que me hacían menos. Entonces la invitación es revisa cuándo te comiste el cuento, si eres alguien que carga con culpas. ¿Cuándo te comiste el cuento de que no eras suficiente? ¿O cuándo te comiste el cuento de que no te podías equivocar, de que no podías cambiar? ¿Y cuándo te comiste el cuento, que eso es lo peor, de que Dios no te amaba si te equivocabas?
y de que Dios no te amaba porque no eras suficiente, porque no eras idóneo, porque no eras perfecto. Y nótese que en ninguna parte, en ninguna religión, dicen que Dios solo ama a los perfectos, aunque estructuras, sacerdotes, iglesias y pastores nos lo hayan hecho creer. Nos han hablado del pecado original, que ese es otro tema. Nacimos metidos en el pecado original, pero resulta que el pecado original sí existe. Y voy a explicarlo con un ejemplo. Mi abuelo, esto es un ejemplo, no es de mi familia, pero estoy en una finca y me sale. Mi abuelo ensució el riachuelo que riega el agua del pueblo. Fue mi abuelo, yo no tengo nada que ver ahí. Sin embargo, ese riachuelo está aún contaminado. Y ese riachuelo, la carga de ese error, que por convenciones también sociales, pues hemos llamado pecado a los errores, entonces voy a nombrarlo, la carga de ese pecado o de ese error eh, está pesando sobre mí y sobre todos los habitantes de la región, pero sobre todo sobre mí, que soy su descendiente. Entonces, es el pecado original no es que yo per se porque nací ya soy pecador, que es como lo interpretan muchas iglesias. El pecado original para mí tiene que ver con el sentido comunitario y social de los errores, porque hay algo que sí podríamos llamar eh, algo culposo, algo que es cuando alguien hace daño a sabiendas de que está mal. Cuando sabemos que un acto que estamos haciendo le hace daño a miles de personas y aún así lo hacemos. Estoy pensando en el río Rancherías de Riohacha. Quien secó ese río sabía lo que estaba haciendo. Y eso, como dice una amiga mía, si no lo culpa la justicia humana, seguramente la justicia divina sí, porque de todas maneras hay procesos. Dicen los que han estudiado los procesos de muerte, ha sido uno de mis temas, he estudiado bastante y me he inclinado mucho por eso, que hay un momento después de que nos vamos, de que pasamos al otro plano, que empezamos a revisar cada uno de nuestros actos hacia atrás. Y ese tiempo dura días, tantos años tenemos. Es decir, si yo me muero a los 72 años, entonces serían 72 días yendo hacia atrás, revisando uno a uno mis actos para revisar eh, todo lo que, todo lo que mis actos incidieron en otras personas. Y este sería para mí la fuerza del contenido de lo que es el pecado original. No hay acción que hagamos que no repercuta en otros. Es decir, no hay acción que no sea política. Toda acción que hacemos repercute en otros. La pregunta es, si tú te haces la pregunta de esto, ¿cómo repercute en nosotros y cómo repercute en las generaciones futuras? ¿Cómo repercute que en este momento no se estén llevando los acuerdos de paz en Colombia? ¿Cómo repercute en los niños y las niñas que van a nacer en Colombia dentro de 10, 15, 20 años? Nacimos en un país en guerra y el pecado original sería esa tendencia absurda de continuar en guerra. Algunos porque estamos llenos de odio, de resentimiento, y otros sencillamente porque nos conviene, porque somos vendedores de armas o porque la guerra es un buen negocio para nosotros, porque gracias a la guerra, y sabemos que aquí en Colombia ha pasado eso, en muchas regiones se hizo la guerra, desplazaron a las personas hacia los cascos urbanos y esa tierra es hoy en día está en manos de terratenientes que sabían lo que estaban haciendo, le quitaron las tierras a sus campesinos, le quitaron las tierras a la gente, le quitaron la comida a las personas.
todas estas organizaciones que tuvieron que ver, el Ejército Nacional, que tuvo que ver con las ejecuciones extrajudiciales, sabían lo que estaban haciendo. Eso no es un error simple. Eso, en términos bíblicos, en términos de lo que venimos hablando, eso sí sería pecado, porque estás haciendo un daño consciente de las repercusiones que esas acciones tuyas tienen en otros, pero lo estás haciendo o por beneficio tuyo o por beneficios privados, pero estás haciendo daño. Y esto sería, y el pecado original tendría que ver con la muerte que estás generando a tu alrededor. Si estás generando a tu alrededor, estás generando pecado, estás generando una circunstancia de violencia, de guerra, de muerte, que va a estar ensuciando, como la imagen del riachuelo, a quienes vienen detrás. Hay una imagen, y ya con esto quiero ir terminando, hay una imagen en el libro de Isaías, que es el siervo sufriente. Con todo esto que estaba pasando en Israel, porque esto que está pasando ahora también estaba pasando allá, reyes que se aprovechaban, hombres que se aprovechaban de mujeres y de niños, reyes que dominaban. Y Isaías vio, imaginó, visionó el siervo de Dios. El siervo de Dios iba a venir a quitar el abón, es decir, iba a venir a quitar la iniquidad, iba a venir a quitar lo torcido. Pero la forma como lo leemos ahora es que ese siervo de Dios se iba a echar sobre sus hombros los errores, los pecados, las culpas de todos y se los iba a llevar al desierto. Entonces, y luego salió, esta misma interpretación se le adjudicó a la figura de Jesús. Entonces Jesús iba a echarse sobre sus hombros todos los pecados, las culpas, pero lo que dice en el texto es que va a quitar la iniquidad, o sea, viene a quitar lo torcido, viene a quitar lo corrupto, pero es una víctima de eso corrupto. Y yo me pongo a pensar hoy en día, si tomamos esta reflexión que yo estoy ofreciéndole sobre el pecado original, ¿quiénes son los siervos sufrientes hoy en día? ¿Quiénes están cargando con los pecados de los otros y de nosotros? ¿Quién está cargando con la sequía del río Ranchería? ¿Quién está cargando con las muertes de sus hijos, por las guerras, por las violencias, por las ejecuciones extrajudiciales? ¿Quiénes están tomando el agua contaminada de los ríos que están contaminando las grandes empresas y las grandes fábricas? Esos serían hoy en día los siervos sufrientes, las víctimas del pecado original. O sea, el pecado original tiene que ver con las acciones que se ejercen y que influyen en la sociedad. Y como influyen en la sociedad, influyen, marcan y de alguna manera determinan la vida de los que vienen detrás. Como decía, por lo menos los colombianos, somos hijos e hijas de una guerra sin fin. Y tenemos en nuestro interior la memoria de esa guerra. Yo siempre digo, tenemos en el cuerpo. La guerra se nos metió en el cuerpo. Y uno de los intentos que yo he hecho con mis temas de terapias corporales es sacar la guerra de los cuerpos, es que la paz entre en los cuerpos. Entonces aquí ¿cuál es el trabajo? Reconocer mis propias guerras, reconocer cómo es que la guerra pasa por mi cuerpo, cómo es que me invento guerras, cómo es que creo guerras y cómo es que voy pacificando mi alma como el siervo, ese siervo que no hay forma de sacarlo torcido, de sacarlo malo, si no hay paz interior, si no te pacificas internamente y te conviertes en una persona de paz. Bueno, por ahí va mi reflexión acerca del pecado. Es decir, por ahí va mi reflexión acerca del aprendizaje y de la culpa. Trabajos por hacer, respirar y dar gracias por todo aquello que hizo que tú estuvieras hoy acá, incluyendo tus errores, incluyendo aquellos errores que te pesaron. Si necesitas hacer algo para soltar esos errores,
escríbelos, quémalos, busca a las personas a quienes sientes que heriste y pídeles perdón. Medita sobre eso, pero suelta. Suelta lo que se cierne como una carga sobre tus hombros y no te deja andar, no te deja caminar. Porque la culpa, si ya sabes que la tienes y la guardas conscientemente, pues también te estás haciendo daño a ti misma y a ti mismo. Si puedes soltar las culpas que le has echado a otros sobre hombros, porque también tenemos esa habilidad de echar culpas sobre los hombros de otros, en, en la medida de lo posible, suelta, perdona, saca de ti y no le eches más peso a los otros. Si eso tiene que pasar por un proceso de comprensión, si eso tiene que pasar por un proceso de aceptación, es tu ritmo, es a tu manera. No necesariamente tienes que llegar allá, pero, pero es un paso que te libera cuando sueltas los grillos de la culpa que has echado sobre otros. Y por otro lado, suelta todo lo que te enseñaron y que no te sirve. Así te lo hayan dado con un clériman puesto. Suéltalo. Suelta y celebra el gozo de equivocarte, el gozo de aprender. Pero eso sí, aprende a tomar conciencia de cuáles de tus actos están repercutiendo de forma negativa en los otros y haz todo por enmendarlo. Y por supuesto que hay herramientas, lo que hemos dicho, los rituales, los ejercicios, la terapia, incluso la confesión. La confesión, cuando es una confesión, cuando es un rito de reconciliación bien hecho, puedes efectivamente hacer un ejercicio de limpieza de tu ser, un ejercicio de soltar, de liberar esas cargas que están pesando sobre ti y que ya no necesitas sencillamente. No es un tema de que voy a ir a que Dios me perdone, es un tema de que voy a buscar un espacio donde yo misma, yo mismo, con la luz de la divinidad que habita dentro de mí, o la luz de la divinidad en la cual creo, porque también es posible, yo misma limpio mi corazón y desato todas las posibilidades creativas de mi vida que me permiten crecer, cambiar y construir un mundo mejor y un mundo en paz. Bueno, con esto me despido. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí. Dejé un poquito de mi copa para terminar. Si alguien tiene un comentario, puedes colocarlo antes de terminar. Te agradezco de nuevo compartir este video. A partir de mañana ya está subido a YouTube, entonces puedes también seguirme en YouTube, ponerle like. En la medida en que colocas el like, para YouTube resulta relevante y empieza a dejar que otras personas lo compartan. Entonces, sería maravilloso. Creo yo que estas reflexiones llegaran a más personas porque hay muchas cosas por deconstruir, muchas cosas por decirnos, muchas cosas por recrear. Que Dios los bendiga. Un abrazo y chao, chao.